Dios les bendiga ahora sí a todos los que no había saludado, los que ya se conectaron. Y vamos a empezar nuestra clase de hoy con la ayuda de Dios. Aprovechando, si hay alguna pregunta antes de iniciar el tema, pueden hacer en la clase. Pastor, si ve que apago la cámara es porque el teléfono está presentando uno que otra fallita, pero ya sabe que estoy acá. Bueno, no hay problema. Sí les recomiendo que apaguen los micrófonos, a no ser que vayan a hablar, sí, inmediatamente lo activan y pueden interrumpir, porque ahora que comparta la pantalla no veo quiénes estén conectados, solo los que tengan cámara, así que no tenga inconveniente en prender el micrófono e interrumpir para preguntar. Entonces, ahí están viendo todos, sí. Sí, pastor. Bueno, Se ve claro. se ve claro, el audio también está bien, todo está bien. Todo está bien. Bueno, hermano, entonces con la ayuda de Dios vamos a estar viendo el capítulo 6 para los que tienen cartilla. El capítulo 6, que es convencimiento de justicia. Ya hemos visto convencimiento de pecado y convencimiento de juicio. Hoy vamos a ver convencimiento de justicia con la ayuda de Dios. Sería bueno que nos preguntemos qué es justicia. Por un momento pensemos en qué será justicia. Si alguien quiere participar, lo puede hacer. ¿Qué será justicia? Y nosotros conocemos, ¿no?, que el símbolo de la justicia es una balanza. A veces la balanza está más inclinada hacia un lado que a otro, pero ese es el símbolo de la justicia. Según la RAE, dice que es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Cuando hablamos de justicia, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece, según el diccionario. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de Jesús, del hombre Jesús. Entonces, en la Biblia siempre que se habla de justicia, es refiriéndose a Jesús. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta clase es bien interesante que le prestemos atención y que la entendamos. Si hay alguna duda, de una vez, pues preguntar. Porque dice el versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. No sé si entienden el término propiciación o propiciar. ¿Quién me puede decir una Pastor. definición? ¿Sí?
¿Qué me decían? Aquí veo algunas personas conectadas. Voy a ¿De qué se preguntarle a trata? Yanni. No Pastor, sé. díganos, aclárenos esta duda de propiciación. Bueno, antes de aclararle, me gustaría preguntarle a Norisney Ruiz si puede prender su micrófono y participar. Pastor, la verdad no sé qué se refiere esa palabra. Ya. Bueno, sí que es bien interesante que nosotros preguntemos, porque si ustedes no preguntan, uno asume de que está claro y se entiende todo. Dice a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación o propiciar es facilitar. Entonces, cuando hablamos de propiciación es facilitador o facilitar. Por eso cuando Dios manda hacer el arca, dice que haga el arca y haga un propiciatorio, que era una tabla que se colocaba sobre el arca y allí se quemaba el incienso y eso servía de facilitar la comunión de Dios porque ahí era donde Dios se manifestaba para hablar con el sumo sacerdote cuando estaba allí el arca. Entonces, lo que quiere decir es a quien Dios puso como facilitador para que nos facilitara a través de su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, cuando vemos la palabra propiciación o propiciar, es facilitar las cosas. Entonces, nosotros, a través de la sangre del Señor Jesús, nos fue facilitado o fuimos propiciados, ¿no? Para que la justicia de Dios se manifestara en Jesús. Teniendo en cuenta lo que veíamos al comienzo, que cuando hablamos de justicia, el significado de justicia es darle a cada uno lo que le pertenece o le corresponde. Por eso el símbolo es la balanza y tiene que estar equilibrada. Aunque en todos los juicios aquí terrenales, pues no sucede así, la balanza siempre está inclinada hacia algún lado. Pero delante de Dios la balanza tiene que estar recta, ¿no? No puede estar inclinada hacia ninguno de los dos lados. Entonces, en eso se trata de justificar, que la justicia de Dios viene sobre nosotros a través de la sangre del Señor Jesús, porque estaba escrito que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso estamos hablando de convencimiento de justicia, que nosotros a través de el sacrificio del Señor Jesús somos justificados, porque el Señor Jesús llevó el pecado de nosotros, cargó el pecado de nosotros, de toda la humanidad, para que voluntariamente la persona se acerque al Señor Jesús. Y aquí es bueno recalcar algo que a veces se confunde o es un poco difícil. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Y cuando hablamos de gracia, gracia quiere decir regalo. Es un regalo de Dios. Y la salvación es por fe y es por gracia, ¿no? Es un regalo. Entonces, la salvación es, ya Dios le envió y es para toda la humanidad, pero a manera individual, el que voluntariamente se acoja a ese plan, a esa gracia. Yo recuerdo que hace varios años atrás, varios años en uno de los gobiernos, no recuerdo quién era el presidente, pero sacaron un programa de reinserción, creo que se llamaba o algo así, ¿no? Hablando de los grupos subversivos, que los que voluntariamente entregaran las armas les perdonaban los delitos que habían cometido. Y algunos de ellos recuerdo que se escaparon de los grupos armados y entregaron las armas y se entregaron al gobierno y el gobierno les dio una nueva identidad y los mandó a otros países. Era un plan de amnistía, se llamaba.
Y es igual con nosotros. Dese cuenta que el gobierno sacó el plan de amnistía para todos los grupos armados en Colombia, sin importar el nombre que tuvieran. Para todos, era para toda la nación. Pero se hacían acreedores a esos voluntariamente los que vinieran y entregaran las armas y se entregaran al gobierno. Era voluntario, aunque el plan de amnistía era para todo el mundo. Eso es igual, es lo que sucede con el Señor Jesús. Es un regalo para toda la humanidad, para todas las naciones. Y ahí está el regalo. Pero es voluntario para las personas que quieran venir a Él, quieran tomar ese regalo. Entonces, porque algunos están enseñando que como es un regalo de Dios, entonces Dios ya envió a Jesús y nos salvó para siempre salvos y ya no es sino tomarlo y ya no más y vivir la vida como cada uno quiera. Pero no, la Biblia no dice así, dice que aunque es un regalo de Dios y abrió esa amnistía para toda la humanidad, pero se tiene que ser voluntario a través de Jesús, creyendo que el Señor Jesús o Jesús pagó el precio, tomó nuestro lugar para podernos justificar. En Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, no podemos desechar la gracia de Dios, o sea, ese regalo que Dios nos dio, que es la salvación a través del Señor Jesús o de Jesús, el sacrificio de Él para redimirnos de la condenación. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Dice que el fin de la ley es Cristo, para justificar, porque se tenía que pagar el precio y a través de él somos justificados. En este capítulo vamos a ver dos puntos. Primero, dice que la vida eterna es conocer y creer en Jesús. Y segundo, Jesús, el Hijo del Hombre, es. Vamos a ver varias cosas que la Biblia dice que es Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en este capítulo necesitamos conocer y entender la justicia de Dios a través de Jesús, porque dice que la vida eterna es que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es muy sencillo, es más sencillo de lo que usted se imagina. Es solamente creer como lo dice la Escritura. El problema y lo que se hace difícil es cuando nosotros complicamos las cosas y queremos hacer las cosas como nos parece o como creemos o como las hemos oído de otras personas. Pero es sencillo, es creer a lo que dice acá la Escritura. Dice el que cree en mí, como dice la Escritura. No de cualquier manera, sino como dice. Y entre eso hay muchas cosas que la Biblia dice. Dice que debemos perdonar. Algunos tienen problemas con el perdón. El Padre nuestro dice, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Al terminar el Padre nuestro dice así. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. No, pero es que a mí me parece que no, que Dios ya nos perdonó a través de Jesús. Sí, pero la Biblia dice que hay que perdonar. Sencillo. Es solamente, como nos ha estado enseñando nuestro pastor Israel, el obedecer a lo que dice la Escritura. Está ahí. Si la Biblia dice esto, bueno, hay que hacerlo. Si dice que no hay que hacerlo, pues no lo hacemos. Porque es la palabra de Dios escrita para nosotros. Entonces vamos a ver
algunas cosas, ¿no? De Jesús para poderlo conocer. Aunque después de este módulo, primer módulo, vamos a ver un segundo módulo que es conociendo el Evangelio, conociendo a Jesús. Pero vamos en este capítulo a mirar algunas cosas no muy profundas, sino básicas para que nosotros podamos entender. ¿Quién era Jesús? Dice que la vida eterna es conocer y creer en Jesús. Lo primero es que era hijo de Abraham. En Génesis 12:3 está la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde ahí, aunque la primera promesa del Salvador está en Génesis, pero era una promesa como muy generalizada, muy abierta, no se sabía a través de quién, pero solo decía que la simiente de la mujer. De ahí nacería un hombre que le quitaría el poder al enemigo. Pero al pasar los tiempos, los años, aparece un hombre que es Abraham, al que Dios llama para ser su pueblo y le da una promesa. Le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, sin importar la nacionalidad. Todas las familias de la tierra que serían benditas en él. Pero estaba hablando de Jesús a futuro. Dios prometió enviar al Mesías, es decir, a Jesús. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era la promesa, es la primera promesa que se encuentra en la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando habla de la simiente suya, es la simiente de la mujer. Está hablando de Jesús, aunque no habla de María ni de José, sino sencillamente está hablando del hijo de una mujer. Nacido de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quisiera que si hay preguntas a medida que vamos avanzando, por favor háganlas. Pastor, una pregunta. Yo lo que digo, ¿verdad? Que dice que pondré enemistad entre y la simiente, o sea, y te heriré en el calcañar, o sea, Se fue el audio. Pastor, que yo lo que digo, ¿verdad? Que como dice en Génesis 3:15, ¿verdad? Que dice que, o sea, que pondré enemistad entre ti y la serpiente, o sea, y ella en otro dice ahí mismo que te heriré en te heriré en el calcañar, o sea, ¿se está refiriendo es entre el enemigo o uno mismo como ser humano? Gracias, hermana, por la pregunta. Sí, es importante. Lo primero es que Dios, ¿a quién le está hablando? En ese momento, ¿a quién le habla? O sea, le está diciendo es a uno mismo, o sea, que pondrá enemistad entre ti y la serpiente. No. ¿A quién? Dice que cuando el hombre pecó, los llamó uno a uno, ¿cierto? Llamó a Adán, llamó a Eva y llamó a la serpiente. ¿A cuál de los tres le estaba hablando? A Adán y a Eva. No. Esta le está hablando a la serpiente, o sea, al enemigo. Entonces, Ya, vemos pastor. que la primera promesa que Dios hace de enviar al Salvador se la hace al enemigo. Una vez que el enemigo los tentó a ellos y le está hablando y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? Entre ti y la mujer. Entre tu simiente, esta palabra simiente está hablando del hijo de la serpiente o del hijo del enemigo. Entonces acá esta simiente, ¿cuál será esa simiente? La que doña Viviana al comienzo me hacía una pregunta de que en la clase anterior habíamos hablado de
de la bestia y el falso profeta y todo eso. Entonces aquí está hablando del anticristo, esta simiente que está aquí, entre tu simiente, porque está hablando es al enemigo. Y la Biblia dice que el anticristo es el hijo del diablo. ¿Sí? Dice entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Entonces, se está hablando aquí de dos personajes, el anticristo y Jesús. Pero dice, esta, o sea, la simiente, el hijo de la mujer, que es Jesús, esta te herirá en la cabeza al enemigo o a la serpiente en ese momento que le hablaba. Entonces, está hablando de lo que Jesús iba a hacer al resucitar. Dice que cuando fue resucitado por el Padre, le quitó el poder al que tiene el poder de la muerte, que es el diablo. Entonces, le aplastó la cabeza al diablo, no a la simiente, sino al enemigo. Y dice, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ambas, el aplastarle la cabeza es quitarle el poder, la autoridad, matarlo prácticamente. Dice, pero tú le herirás en el calcañar. Estaba diciendo que el enemigo lo iba a matar a Jesús, porque una mordedura de serpiente, sea en una mano, en el calcañar, donde sea, pues es mortal. Solo que el Señor Jesús o Jesús tenía la cabeza completa. No había sido cometido pecado y Dios el Padre lo resucitó, lo levantó. Entonces estaba hablando aquí del enfrentamiento entre dos, pero está hablando también de la simiente, de la serpiente, o sea, este es a futuro. El anticristo cuando sea manifestado, ¿no? No sé si quedó claro, los confundí un poco más. No, pastor, sí quedó claro. Bueno. O sea, estaba errada, estaba confusa en eso. Pero sí, pastor, a mí me dijeron que el calcañal es donde está más o menos entre el talón y me dijeron a mí que por ahí es el calcañal. ¿Eso es cierto? Sí, claro, esa es la parte del cuerpo que se llama así calcañar. Ah, ya, Pues una bueno. herida es Gracias, como pastor. un pie, ¿no? Entonces, aunque el Señor Jesús murió, pero tenía opción de resucitar, porque el Padre lo levantó porque no había cometido pecado. Pero el enemigo sí quedó destruido porque le fue aplastada la cabeza, quedó destruido por Jesús. En cuanto a la autoridad, el imperio, el poder, la autoridad que tenía sobre la humanidad. No que lo haya destruido en el sentido que murió y desapareció, no, sino a la autoridad, al poder que tenía sobre la humanidad. Muévase donde siente algo así. Por ahí hay un micrófono activado. Nació de una virgen, volvemos. Dice, y por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Este es otro punto bien importante que lo vayamos entendiendo, ¿no? Aunque no pregunten, pero porque ahora hay una confusión entre si Jesús era Dios en la tierra, basados en este versículo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero este llamará es a futuro. Llamará a futuro, después de la resurrección de Jesús, es Dios con nosotros. Pero Jesús, mientras estuvo en la tierra, los 33 años, no era Dios, era hijo de Dios. Es diferente, con naturaleza divina, pero no era Dios. Porque esto es lo que pues, la Iglesia Católica enseña. Por eso a María le dicen la Madre de Dios. Disculpe, Señor Sí. Jesús, disculpe una pregunta. Sí. A ver, ¿cómo explicarle a un niño que me hizo una pregunta sobre María? O sea, si María, si todos somos hijos de Dios, más o menos así fue la pregunta. Si todos somos hijos de Dios,
pues a él entró como que la duda de que cómo entonces María, siendo también hija de Dios, sea la madre de Jesús. O sea, ¿cómo le explicas a él de que ella, no sé si me entiende, no sé si me explico, ¿no? De que como ella también es hija de Dios, como por obra del Espíritu Santo, pues ella quedó embarazada, pues, o sea, eso, ¿cómo explicarle a un niño eso? No sé si me entiende mi pregunta. Sí, algo le entendí. Lo primero es que si a nosotros nos han enseñado desde niños que Jesús es Dios, entonces pues sí cae la pregunta, bueno, si es hija de Dios, ¿cómo es la madre de Dios? Es algo como decir, Exacto, es como decir, ¿cómo yo puedo ser hijo de mi papá? ¿Cómo puedo ser algo el papá de así. mi papá? O algo así, ¿no? Sí, Ajá, si es hija de Dios, ¿cómo es la mamá de Dios? Precisamente ahí es donde, pues, cabe la aclaración de que tenemos que enseñarle que Jesús no era Dios, era hijo de Dios porque fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Pero él tuvo que nacer, era un niño físicamente igual que cualquier niño, con todas las debilidades que tienen los niños, con toda la necesidad también de aprender, de ser guiado para poder hacer el trabajo que tenía que salvarnos, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, llamará su nombre Manuel, dice, llamará es a futuro, después de la resurrección. Ahora sí es Dios con nosotros. Y más adelante vamos a estar aclarando este punto. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, por eso es que Jesús es hijo de Dios, porque no nació de una relación de María con otro hombre, en este caso con José. Dice, porque no conozco varón, es decir, nunca había tenido relaciones sexuales. Era virgen. Pero para Dios no es nada imposible, porque dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Y él fue concebido a través del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Dice, y pensando él en esto, ya que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acá podemos ver entonces de que Jesús toma de María el cuerpo físico, igual que nosotros, ¿sí? Por eso es que nace sin pecado, porque no fue engendrado por José. Y aquí podemos ver varias cosas que a veces uno no logra entender, pero si Jesús nace de María, ¿por qué nace sin pecado? Sería la primera pregunta, ¿no? Porque es que el pecado se transmite a través del hombre, por eso es que no podía ser engendrado por un hombre, ¿sí? Porque el pecado entró por un hombre, eso dice la Biblia, así como porque el pecado entró por un hombre, no entró por una mujer. Si el pecado hubiera entrado por una mujer, hubiera sido por Eva, entonces el pecado se transmitiría a través de la mujer y Jesús hubiera nacido con pecado porque era hijo de María. Entonces, vemos que Dios le había dado el mandato, era a Adán, ¿sí? De que no podía comer el fruto de ese árbol. Y Adán fue el responsable, no fue Eva, aunque Eva desobedeció. Eva le desobedeció al esposo, a Adán, y comió porque Adán fue el que le enseñó. Entonces, Eva no le desobedeció a Dios, sino le desobedeció a Adán, que fue el que le dio la orden. Mire, Dios nos mandó que todos los árboles podemos comer el fruto menos de este. Pero ella desobedeció y comió. Y Adán, al ver de que Eva comió y no le pasó nada, pues también comió. Y ahí fue cuando entró el pecado porque Dios le había dado el mandato a Adán. Por eso es que el pecado entra es por un hombre. Por eso Jesús tenía que nacer era hombre, no mujer. Si el pecado hubiera entrado por Eva,
Jesús hubiera nacido mujer. Porque la Biblia dice así como por un hombre entró el pecado, por un hombre también entra la vida. Por un hombre es quitado el pecado. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entra la vida. Entonces Jesús tenía que ser 100% hombre varón. ¿Sí? Por eso no podía ser engendrado por un hombre, sino por Dios a través del Espíritu Santo para que naciera sin pecado, pero sí con la forma humana. Se hizo hombre totalmente. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De hoy en 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a estar aclarando este punto porque pues está basado en esto, lo que vamos a ver, que es el misterio de la piedad, el próximo capítulo, estamos viendo. Pero lo voy a aclarar un poquito para que no queden muchas dudas. Diciendo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de hombre. Antes era Dios, era el verbo en el cielo. Pero se despojó de sí mismo. Dejó de ser Dios para ser engendrado en una mujer, para nacer hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahí está diciendo, así como los hombres son de carne, sangre, agua, huesos, él tuvo que participar de lo mismo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, cumpliendo pues la promesa de lo que Dios le había prometido a Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Que acá me quedaron 2 versículos pegados sin la cita bíblica, pero bueno, este de comerá mantequilla y miel está en Isaías. Después lo corregimos antes de enviarle estas diapositivas. Pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por favor, ya hay bastantes hermanos conectados. Me gustaría oírlos, que pregunten, que aporten a la clase. Pastor, yo lo que digo es una cosa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos redimió de tanto pecado. Entonces, a través de la Escritura, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer para estar bien, ¿cómo es? Tener un buen conocimiento de que Jesús, por medio de su muerte, Él nos redimió de todo pecado, pero nosotros tenemos que tener un arrepentimiento y un convertimiento para saber todo lo que Jesús hizo hizo por todos nosotros, para la redención de los pecados, porque nosotros estamos temerosos a la muerte, a las enfermedades, a las fornicaciones, a todo y eso, y por si nuestro Señor Jesús no lo hubiera hecho, nosotros estuviéramos todavía expuestos a todo pecado, a condenación del infierno. Así es, hermana. Por eso es necesario escudriñar las escrituras. El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no leo las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, y no tengo un panorama de todo lo que dice la Biblia, pues no voy a conocer a Jesús y no voy a conocer lo que yo tengo que hacer.
Y lo que la hermana menciona es bien importante, la necesidad del arrepentimiento. ¿Sí? Eh, Algunas personas con las que he podido hablar, compartir, pues veo que a veces, no sé si es que no se ha entendido bien o hay alguna dificultad con la necesidad del arrepentimiento, de pedir perdón. Mm, Nosotros tenemos que pedir perdón por nuestro pecado, nuestra condición de pecador, nuestra naturaleza. Pero me decían, pero es que en la Biblia no habla de naturaleza de pecado, que yo tenga que arrepentirme de la naturaleza de pecado. Pues así textualmente no lo dice, pero dice en el Salmo, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pues indirectamente está diciendo eso. Señor, dame un corazón nuevo, quita de mí la naturaleza de pecado. Perdóname por que tengo naturaleza de pecado, quita eso, pon en mí un corazón nuevo, necesito arrepentirme. Pero para lograr esto, yo necesito conocer las escrituras, porque él dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y por desconocimiento nosotros ignoramos muchas cosas. Tuvo que aprender. Isaías 7:15 dice. Bueno, este era el versículo que se me pegó en la diapositiva anterior. Dice Isaías 7:15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, había una profecía sobre él. Si usted lee en Isaías 7, todo el capítulo, está hablando de Jesús. Dice que María conocía estas cosas y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero ella sabía que el niño cuando crecía, no dice cuántos años, tal vez 3, 4, 5, no sé. Dice que el niño comería mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, que el niño comía estas cosas, pero luego iba un día a decirle a la mamá, mamá, yo no quiero más mantequilla, ya no quiero comer mantequilla ni miel. Entonces era como una señal que María tenía que dejarlo a partir de ahí que él tomara sus decisiones, porque estaba ya en capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. No era por obligación. Hoy nosotros, bueno, yo crié 2 hijos y cometí errores tal vez en la enseñanza, porque uno comete muchos errores, pero tuve que exigirles y uno les exige a los niños, esto no hace así. Usted tiene que obedecer y hacer esto. Y a veces lo hacen obligados, lo hacen de mal genio, lo hacen con rabia, con odio, a veces hasta uno mismo porque me obligan a hacer tal cosa. En el caso de Jesús no fue así, sino que cuando María vio esta profecía cumplida sobre Jesús, ya sabía que Jesús estaba en la capacidad de voluntariamente desechar lo malo y escoger lo bueno. Hoy nosotros tenemos que estar en esa capacidad también. Jesús fue cuando niño, cuando fue creciendo y entendió las escrituras. Él tuvo que desechar lo malo y escoger lo bueno. Nosotros también nos pasa igual. Algunos estamos viejitos, pero cuando entendemos el Evangelio y conocemos lo que está escrito en la palabra, como decía la hermana, tenemos que leer, nosotros tenemos que desechar lo malo y escoger lo bueno. Está en nosotros la capacidad que Dios nos da para tomar estas decisiones. El problema de muchos de nosotros es que no desechamos lo malo, sino que guardamos muchas cosas de las que son malas delante de Dios y de las personas y aún las practicamos o las hacemos. Pero cuando uno quiere agradar a Dios, y el propósito de Jesús en la tierra era agradar al Padre, y eso lo dice la Biblia, era el agradarlo. Cuando uno quiere agradar a alguien, desecha muchas cosas. Cuando uno quiere agradar a una persona, cuando uno quiere agradar al jefe para el que está trabajando, se sacrifica uno, llega temprano, madruga, hace más de lo que le mandan a hacer porque quiero agradar
a mi jefe para que me dé un aumento o me dé el empleo. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos agradar a Dios y preferimos escoger lo malo y no desecharlo, pero en Jesús estaba eso, el agradar al Padre, y por eso con el conocimiento de las Escrituras, vemos que él desde muy niño entendía las Escrituras y las leía. Él puede tomar esa decisión. Igual que nosotros hoy tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él tuvo que aprender. Dice que creció en gracia para con Dios y los hombres. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos que lo dice en Lucas 2:40 y en el 52 lo vuelve a repetir. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces Jesús desde niño estaba sujeto a Dios, a sus padres. María sabía todas estas profecías que estaban sobre él, pero dice que las guardaba en su corazón. Acá dice que Jesús es el postrer Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este es bien importante que nosotros lo entendamos y lo creamos. Es que nos preguntemos, ¿Adán era Dios? Si Adán era Dios, Jesús era Dios. Pero Adán no era Dios. Adán era hijo de Dios, creado por Dios. Entonces, por eso dice que Jesús es el postrer Adán, igual que el primer Adán. Era un hombre sin pecado, sin naturaleza de pecado, creado por Dios hasta que voluntariamente decidió pecar. Por eso, el segundo Adán o postrer Adán, que es Jesús, tenía que venir en las mismas condiciones. Un hombre creado por Dios, engendrado por Dios. Una criatura, como dice la Escritura. O sea, creado por Dios. Aunque Adán no fue engendrado, sino fue hecho por la mano de Dios, del polvo de la tierra. Nosotros, al igual que Jesús, también somos hechos, creados por Dios dentro del vientre de nuestra madre al ser engendrados. Entonces acá vemos una confirmación de que Jesús, el tiempo que estuvo en la tierra, no era Dios, sino que era un hombre en la misma condición de Adán. Se hizo pobre siendo rico. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. ¿Cuándo era rico él? Cuando estaba en el cielo el Verbo. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tenía toda la riqueza, porque Dios dice que Él es el dueño de la plata y del oro y todo cuanto hay. Pero Él desechó esa riqueza, se despojó a sí mismo para venir a la condición de hombre. Se hizo pobre por nosotros, para que nosotros seamos enriquecidos y podamos un día estar disfrutando de la verdadera riqueza que Dios tiene para nosotros. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Acá a veces hay algunas
conjeturas que la gente hace. Dice, pero es que nosotros tenemos que tener todas las riquezas de la tierra, porque si Dios es el dueño y Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que disfrutarlas y tener muchas riquezas aquí en la tierra, el oro, la plata, todo lo que hay. Pero vemos al Señor Jesús. Él es hijo de Dios, engendrado por Dios, pero aquí en la tierra no tenía ninguna propiedad. Lo que tenía aquí era prestado. Y Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, o sea, cuevas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque él sabía que la verdadera riqueza es la que tenemos en el reino de los cielos. Y él mismo dijo que debemos trabajar por la riqueza, a lo que la vida eterna lleva. Lo que pasa es que acá nosotros no disfrutamos de lo que Dios tiene. Muchas veces Dios no nos da por amor y por misericordia, porque si nosotros con algunos pesitos nos olvidamos de Él, imagínense si nos diera muchas riquezas. Pero el ser rico aquí en la tierra es el tener a Dios, tener paz, gozo, y lo que tenemos a diario poderlo disfrutar. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero y muchas propiedades y no pueden salir a la calle? No pueden salir con libertad a ir a una plaza de mercado a comer, a un restaurante. Y Dios nos provee a nosotros a diario las riquezas que necesitamos para que podamos disfrutarlas con nuestra familia y poder vivir bien. Fue santo y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él decidió ser santo. La santidad es una decisión. Yo decido si soy santo o no. En el punto anterior que veíamos que él desechó lo malo y escogió lo bueno. Ahí empieza la santidad de él. Cuando él decide desechar lo malo y escoger lo bueno, ahí empieza la santidad de él. Cuando uno está en capacidad de desechar el pecado, desechar lo malo, ahí empiezo yo a ser santo. Y cada día tengo que irme santificando, igual que el Señor Jesús. Por eso Él se apartó del pecado. Practicaba el ayuno, la oración, para no caer en tentación, para ser fortalecido. Ayunó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, yo ayuno un día y ya tengo hambre. Pero Jesús ayunó 40 días. Dice que después de ayunar 40 días tuvo hambre. Y es cuando el enemigo aprovecha esa oportunidad para tentarlo. Y este versículo me lleva a pensar varias cosas. Dice que 40 días y 40 noches y tuvo hambre después de haber ayunado. Y el enemigo aprovecha esa oportunidad, esa debilidad en el Señor Jesús, porque Jesús tuvo hambre. ¿A quién no le ha dado hambre? Pero y 40 días sin comer, tuvo hambre y el enemigo dice, aquí voy a aprovechar para tentarlo y que caiga. Y le dice, si usted es hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Muchas veces el enemigo pone tentaciones cuando uno está en dificultades o en problemas. Cuando vienen las dificultades, que está uno pasando una situación difícil, pueden venir muchas tentaciones, tanto propias de las mismas concupiscencias o del enemigo también, de los amigos, de las personas que lo rodean. Pueden venir tentaciones, pero ahí es donde uno tiene que estar fortalecido en la palabra, porque Jesús contrarrestó esta tentación del enemigo fue con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando uno tiene conocimiento de la Escritura, es más fácil mantenerse en pie frente a las circunstancias y frente a las tentaciones o problemas
que vengan a diario, cuando uno conoce la palabra. Pero cuando no se tiene el conocimiento de la palabra porque no se lee ni se escudriña, y el Señor Jesús desde muy niño leía las escrituras, tenía el conocimiento de las escrituras. Igual nos sucede a nosotros. Si en nosotros está el conocimiento de la palabra, cuando venga una dificultad, nosotros, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y podemos hacer frente. Pero si no conocemos la palabra y tenemos una dificultad económica, estamos endeudados y nos presentan un negocio por ahí un poco torcido y viene a nuestra mente, ay, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, bueno, listo. Y resulta involucrado en cosas porque la Biblia no dice eso, sino que ha oído, le han dicho, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, bueno, yo me voy a ayudar haciendo esto. Entonces, por eso es importantísimo el conocer las escrituras para saber hasta dónde podemos nosotros actuar, cuándo actuamos, cuándo debemos esperar en él. Dice que fue tentado en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Tentado en todos los tipos de tentación que usted y yo podemos tener. Hay un micrófono abierto de la hermana Alejandra por ahí, por favor lo cierra, a no ser que vaya a participar en clase. Gracias. Pastor, yo digo una cosa, cuando uno está en ayuno, que uno está en comunión con Dios, o sea, a mí me ha pasado que yo he estado en ayuno y veo cosas como quien dice, Angélica come, entonces yo reacciono y yo digo, no, yo no voy a perder mi ayuno por irme a comer algo que no le va a agradar a Dios. A mí me ha pasado eso varias veces. Bueno, viene la tentación por el hambre ahí para el cuerpo le pide, pero debe estar en nosotros el conocimiento de la palabra, porque todas las tentaciones uno las echa abajo es con la palabra. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Quiere decir que toda tentación que usted tiene, la sufrió Jesús en lo relacionado con lo económico, con la salud, con el cansancio, con la parte sentimental, en todo, dice que fue tentado en todo. En todo lo que una persona puede ser tentado, él fue tentado, pero sin pecado, o sea, no cometió pecado en esas tentaciones. También Jesús tenía sentimientos, dice que lloró. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir esto? Jesús conocía las escrituras, leía, y él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía lo que es la condenación. Él sabía lo que hay en el Hades. Él lo entendía muy bien y él sabía que tenía que dar ese paso e ir a ese lugar. Pero dice que en los días de su carne, es decir, antes de morir, cuando estaba vivo, cuando él se retiraba a orar, dice que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Por eso fue que cuando ya estaba en condenación en el Hades, dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque en los días de su carne oraba, clamaba con lágrimas de que Dios lo salvara de la condenación eterna, que no dejara su alma allí, que él iba a pagar el precio, que lo guardara de cometer pecado para no quedarse por la eternidad allí. Con lágrimas, clamaba a Dios, oraba al Padre para ser librado.
porque una vez que llegó allí a Hades, allí en el Hades ya Dios no lo oía, porque el que llega a ese lugar queda excluido de la presencia de Dios. Pero dices que fue oído a causa del clamor reverente en los días de su carne, las oraciones que él había hecho antes de ir a ese lugar. Es decir, era una oración preventiva que nosotros tenemos que hacer ahora que estamos vivos. Yo no sé si usted lo hace, pero yo todos los días le pido en oración, Señor, sálvame de la condenación en el infierno. Yo no quiero ir a ese lugar, porque si el Señor Jesús lo hacía, yo tengo que hacerlo. Guárdame de caer en tentación. Guarda a mi familia que no vaya a ese lugar. Sálvanos de ese lugar. Que yo no caiga por las tentaciones, que el enemigo no me lleve a pecar, que las circunstancias propias de la vida no me lleven a pecar. Igual como lo hacía Jesús en los días de su carne. Entonces, esta era una oración preventiva pidiendo salvación. Dice que también se entristeció. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús sabe lo que es la tristeza, la angustia, el dolor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Entonces, esto lo dijo cuando estaba próximo a morir. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, no, yo no le puedo decir, sálvame de esta hora, no me deje llegar. Mas para esto he llegado a esta hora, para esto he llegado a este lugar. Y él en su dolor le dice, Padre, ¿hay alguna otra posibilidad? Pero si no hay otra, yo voy. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él sabía que había llegado hasta ese momento para esa hora, para enfrentarse al dolor, al sufrimiento, para podernos salvar. También tuvo hambre, igual que la hermana cuando está ayunando. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 21, 18 dice, y por la mañana volvió a la ciudad, tuvo hambre. O sea, tenía todas las limitaciones que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos, hambre, sed, cansancio, dolor, angustia, sueño, tuvo sueño. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Pero Jesús estaba durmiendo porque le dio sueño, estaba cansado de las largas jornadas de trabajo, porque era un hombre igual a nosotros. Tuvo cansancio y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, mediodía. Dice entonces Jesús, cansado del camino, se cansaba porque era un hombre. Igual que nosotros, salimos a caminar y nos cansamos y nos toca sentarnos a descansar un rato. Tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero no solamente en la cruz sintió sed. Cuando estaba ahí en el pozo que iba, le dijo a la mujer, dame de beber, porque tenía sed. Le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber, porque iba cansado y tenía sed. Comió. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cocinó también. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. O sea que también cocinó. Fue carpintero. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Entonces, José era carpintero, aunque nosotros hoy la palabra de carpintero la asociamos solo al trabajo de la madera. Y por eso las figuras y las fotos como la que está ahí en pantalla, lo vemos es trabajando la madera. Pero en la antigüedad la palabra carpintero era mucho más amplia que la madera, porque se trabajaba era la piedra. Entonces, realmente lo que José era albañil o constructor de casas. En eso consistiría el ser carpintero. Entonces Jesús también trabajaba la albañilería, la construcción de las casas. Por eso en las enseñanzas de él, en varias pone como ejemplo es las casas, ¿no? El construir una casa. No pone en ejemplo un mueble, una silla, sino que él deja resaltar ahí en sus enseñanzas, en las parábolas, son casas, la piedra angular, la piedra, el edificar sobre la roca, el edificar una casa. Entonces, lo importante es que trabajaba en esto junto con, entre comillas, el papá, ¿no? Porque ya sabemos que él no fue engendrado por José. Él fue carpintero, hacía un trabajo. Actuó por el poder del Espíritu Santo. Pastor Jesús, buenos días. Buenos días, hermana. Yo le estaba extrañando ya. Aquí estoy. Pastor, quiero hacer una pregunta. Bueno, Es que siempre me ha llamado la atención que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que se hizo hombre, ¿cierto? Me ha llamado siempre la atención, es una pregunta que siempre me he hecho, es si Él se hizo como uno de nosotros, ¿Él alguna vez pudo haber sentido enamorarse de alguien? dice que fue tentado en todo según el versículo que leíamos anteriormente. ¿Usted se acabó de conectar o ya estaba ahí? No, estaba ya conectada. Ah, ya. Veíamos un versículo que dice que fue conectado, iba a decir, tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Es decir, en todo lo que una persona hoy puede ser tentado, él fue tentado. En la parte sexual fue tentado. ¿De qué dice, hermana? Pues, pastor, cuando dice la palabra en todo, pues es en todo, ¿no? Pero hay un relato bíblico ahí que como que uno diga que le hicieron una prueba a ver si la pasaba, refiriéndose a la parte sexual. Pues, pastor, yo le dejo en su sabiduría que por favor me explique. ¿Está su esposito ahí? ¿Está su esposito ahí, Jorge? Sí, está riendo. Ah, ya. Bueno, conéctemelo ahí. Bueno, Jorge, Dios le bendiga. ¿Dónde está hermano Jorge? Buenos días, hermano. Ah, bueno, me alegro de oírlo, hermano Jorge. Hermano Jorge, le voy a hacer una pregunta. Sí, sinceramente. Si a usted le traen y le presentan una mujer completamente desnuda, ¿usted qué hace? ¿Yo qué hago? Sí. Vestirla, hermano. Que no sea su esposa, ¿no? Ah, bueno. Él Sí. dice que vestirla. Vestirla, hermano, porque qué más una mujer que se le desnude a uno, hermano, es tremendo. Entonces, es mejor vestirla. Pero ¿le echaría una miradita o no? Ah, sí, claro, la miraría yo. Bueno, está buena, sí, está listo. Dese cuenta que a Jesús le hicieron eso. Jesús estaba y dice que le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, se la llevaron desnuda. Y dice que Jesús ni siquiera levantó la cabeza, porque dijo, yo no quiero mirarla. Y siguió agachado ahí escribiendo en tierra. Y cuando vienen todas las personas que estaban ahí, dice, mire, ¿qué hacemos con esta mujer? Y ya ustedes conocen la historia. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, el que esté sin pecado,
lance la primera piedra. Y él siguió escribiendo en tierra. La pregunta es, ¿qué estaba escribiendo en tierra? ¿Lo dice la Biblia que estaba escribiendo en tierra? Bueno, hay un pasaje que da a entender que estaba escribiendo en tierra. Ahí se los dejo de tarea para que lo busquen. Y ellos, al ver lo que él estaba escribiendo en tierra, entonces la conciencia de ellos empezó a acusarlos y se empezaron a ir uno a uno. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer cuando quedaron solos ahí? No dijo como dijo Jorge, ¿no? Sino que él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, váyase. Y él siguió ahí agachado, no la vio. Entonces, fue una forma como quisieron tentarlo a él. La cuestión es que nosotros caemos en tentación por curiosos, ¿no? Vemos una montonera ahí de gente y vamos a ver qué pasó. A ver a quién mataron, qué sucedió en el accidente. Siempre nos llama la atención todo y a veces uno participa de pecados ajenos por eso. Pero él decidió no pecar. Inclusive cuando lo estaban golpeando, que le estén dando una paliza a uno, puños de todo, pues yo creo que algo se le escapa a uno, ¿no? Abusivos, no me peguen. Pero él dice que enmudeció y él prefirió echarle candado a la boca. Dice que enmudeció para no contestar nada. Porque esas eran tentaciones para que él dijera algo, se defendiera. Entonces, él sí fue tentado en todo, en todas las áreas. Pero él sabía por qué Jesús no tuvo novia, ni porque él sabía que no venía a eso. Y estaba profetizado antes de que Jesús viniera, de que él no tendría hijos. ¿Sí lo dice la Biblia? Hermana Marisol, ¿lo ha leído? Tal vez, pastor, pero no recuerdo ahorita bien en qué parte está. Dice que su generación, ¿quién la contará? Porque fue borrado de la tierra de los vivientes. Y eso ya estaba escrito antes de que Jesús viniera. Entonces, lo que dice por ahí, que Jesús tuvo un hijo con Magdalena y que vive en España, eso es completamente falso. Porque Sí, la claro. Biblia ya había profetizado que él no tendría hijos. Sí, señor. Ese- y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Sí. No hay generación de él Ujú. directa. ¿Sí? Entonces, por eso él decía, no, pues yo no voy a tener hijos, ¿para qué voy a conseguir una novia y no me voy a casar? Porque voy a dejar una viuda, voy a ir en contra de lo que está profetizado. Entonces, él tenía que cumplir las escrituras. Solo que eh, él como actuaba por el poder del Espíritu Santo, basado en la palabra, le quedaba fácil vencer todas las tentaciones. Si yo ya soy casado y tengo una esposa, pero en mí está si consigo otra o dos más, por ahí, amigas, ¿sí? Entonces en mí está el hacerlo, pero yo ya sé que no lo debo hacer por respeto a Dios, a mi esposa y cumplir la palabra y porque es pecado. Entonces digo, no, entonces yo, ¿para qué voy a buscar una amiga si no voy a poder tener nada con ella? Entonces, ¿para qué lo hago? No, entonces evito esas cosas. De las tentaciones se evitan antes de que sucedan cuando uno tiene el conocimiento de la palabra. No sé si le quedó claro, hermano. Sí, Pastor Jesús, muchas gracias. Bueno, dice que actuó por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí vemos que hay leyendas por ahí de que Jesús cuando estaba niño que hacía palomitas de barro y las ponía a volar. Y que el diablo quería hacer lo mismo y le salían eran murciélagos a volar. Entonces, pero eso no es cierto, la Biblia no dice en ningún lado. Él tuvo el poder para hacer las cosas, para echar fuera demonios, sanar enfermos, para ser testigo y para todo, cuando fue bautizado, cuando vino el Espíritu Santo sobre él.
Ahí empieza su ministerio. Dice que, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y estaba profetizado, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, y sigue diciendo, ¿y cuándo se cumplió eso? Cuando él fue bautizado en agua y que el Espíritu vino sobre él, y luego él coge el rollo cuando llega a la sinagoga y lee. Dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, todo lo que él hizo fue por el poder del Espíritu Santo, no por llamarse Jesús. Entonces sanó a los enfermos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero todo lo hizo ¿qué? Bajo el poder del Espíritu Santo. Él se vio impedido hacer milagros. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aunque él tenía el poder del Espíritu Santo, es igual que hoy. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, hemos creído en Jesús y creemos a lo que él dijo, que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán, porque él está con nosotros y él lo dijo, y es por el poder del Espíritu Santo. Pero yo no puedo ir a orar por una persona que no cree en Dios. Y a veces algunas personas en su afán, cuando hay familiares enfermos, le dicen, pastor, venga a orar por un familiar que está enfermo. Y uno va y resulta que ese familiar es ateo y ni siquiera cree en Dios. ¿Sí? Entonces es necesario orar por las personas que creen en Dios y que esperan y piden un milagro. Porque todas las personas que vinieron a Jesús y recibieron milagros, venían a él pidiendo. Pero dice que allí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque no creían. Oró, es decir, o clamó. Mateo 26 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Leía las escrituras. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, él iba a la sinagoga a leer las escrituras, a meditar, a aprender las escrituras. Entonces, él leía las escrituras. Es un buen ejemplo, como decía nuestra hermana, que nosotros tenemos que leer para poder tener el conocimiento y entender. Fue arrestado y enjuiciado. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los... este era el versículo, hermana, que le decían, en Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, y su generación, ¿quién la contará? No hay generación de él, física, porque fue cortado. En Mateo 26:50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Él fue arrestado y fue enjuiciado. Fue despreciado, desechado y menospreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Entonces dice que fue menospreciado, desechado y despreciado. Pero eso no lo llevó a Jesús a
a defenderse, porque él sabía que tenía que pasar todas esas cosas en él. Acusado por testigos falsos. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y le creyeron a esos testigos. Entonces fue acusado falsamente, permaneció en silencio ante las acusaciones. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, eso es lo que les decía, de que él decidió, porque muchas de las veces que nosotros pecamos es cuando hablamos y cuando nos defendemos de las acusaciones que nos están haciendo. Y uno sabe que es falsedad lo que están diciendo y puede llegar a pecar. Entonces, para uno no ser tentado a pecar, es mejor callar, como lo hizo el Señor Jesús. Mateo 27:3. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ya, pero este hombre imposible, con todo lo que están diciendo falsamente, que lo están acusando, y permanece callado. Es condenado a muerte. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Mateo 14:64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándolo ser digno de muerte. Entonces lo condenaron a muerte, injustamente. Murió como muere un hombre natural, cualquier persona, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió conforme a lo que estaba escrito. Fue abandonado. Mas todo esto sucedió para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos acá que fue abandonado por su familia, por sus hermanos, por sus amigos y por Dios. Fue abandonado en todas las áreas. Nosotros hoy nos entristecemos cuando nuestros amigos nos dan la espalda, nos traicionan, nos abandonan. Generalmente cuando uno más necesita es cuando los amigos se alejan. Pero Dios nunca se ha alejado de nosotros. Esa es la ventaja, que Él siempre está con nosotros. El Señor Jesús nunca se aleja de nosotros, porque Él sabe lo que es una persona estar sola, porque Él experimentó la soledad. Y hay una persona que en este momento está sintiendo eso, que piensa que está solo, o sola más bien, que la abandonaron los amigos, la familia, las personas que confiaban, pero el Señor Jesús está con usted hoy. El Señor Jesús nunca lo ha dejado, nunca, porque Él sabe lo que es la soledad y a Él lo abandonaron, Él fue abandonado. Dice que sus amigos, los discípulos, dejándolo, huyeron de Él. Él les había dado amor, les había dado comida, les había enseñado, les había dado lo que necesitaban. Habían visto los milagros, mas sin embargo lo abandonaron. Dios también lo abandonó a Él por el pecado, porque Él cargó el pecado de nosotros en Él. Por eso es que el Señor Jesús hoy está con nosotros y Él no nos abandona. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros sintamos la soledad y sintamos que estamos abandonados por nuestra familia o por nuestros amigos,
tenemos la plena convicción de que Él está ahí, porque todo lo que el Señor Jesús sufrió, todo lo que Jesús sufrió fue para ganarlo para nosotros. Dice que se hizo pobre para que seamos ricos. Fue abandonado para que nosotros hoy no nos sintamos abandonados, sino sintamos que Él está con nosotros, al lado de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, pero lo podemos creer que Él está con nosotros. Abofeteado, golpeado y escupido. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces, el mismo versículo está en Isaías 56 y lo retoma Marcos 15:19 para respaldar de que estaba retomando lo que estaba profetizado a Jesús. Dice, mi mejilla a los que me mesaban la barba. Mesar la barba es arrancar. Yo creo que nosotros los varones que saben, tenemos barba, ya no me volví a dejar la barba, pero al arrancar la barba es bastante doloroso. Duele, es de bien fuerte lo que se arranca la barba, pero a Jesús le cogían la barba y se la arrancaban. Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esta palabra esputos, tal vez algunos no la conocen, pero esputos son lo mismo que nosotros llamamos flemas. O otros nombres les damos, ¿no? Más feos. Entonces a Jesús no le lanzaban solamente saliva que le escupían, sino flemas, las expectoraciones. Dice que eso significa, y se lo lanzaban a la cara. Por eso dice que fue menospreciado, golpeado, escupido, abofeteado, menospreciado, porque eso es una ofensa, ¿no? Odiado sin causa. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Mateo 27, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces fue acusado que sin causa. Fue desfigurado. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nosotros estábamos acostumbrados a ver a un Jesús crucificado, porque eso es lo que nos contaba la iglesia tradicional católica, con unas 2 gotitas de sangre ahí en la frente por unas 2 espinas que le clavaron, unas espinas chiquitas ahí, porque dice que le pusieron corona de espina y unas gotas de sangre nomás, ¿no? Le veíamos. Pero cuando nosotros vemos la escritura, vemos que no es así. Dice que él quedó completamente desfigurado, que no hubo parecer. Y dice que le veían la cara y decían, pero no tiene cara humana porque fue desfigurado de los golpes que le dieron, puños que le daban. Dice que le daban con una vara en la cabeza. Y las espinas que le colocaron, estuve viendo la vez pasada un documental de esas espinas, que se cree que fue las que le colocaron, esos son bastante grandes, son como de 4 centímetros cada aguijón y son en forma de lanza, punta y ancha atrás. O sea que entra y abre, rasga. Cada espina hace una profundidad, una herida de ancha como de 2 o 3 centímetros. Y dice que le clavaron eso en la cabeza, le arrancaron la barba. El cuerpo dice que de la corona hasta la planta del pie, hasta el pie, era una sola llaga.
que las espaldas fueron surcadas, que se le podían ver los huesos, porque la carne fue arrancada. Entonces el sufrimiento del Señor Jesús, dice, fue totalmente desfigurado, y que un día las naciones lo van a ver así, para que, dice, creerán. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, de cómo fue desfigurado Jesús para podernos salvar, pagando el precio, lo que a nosotros nos correspondía en condenación. Así como el cuerpo de Jesús quedó físicamente, así va a ser el cuerpo de una persona en condenación en el infierno. La carne va a ser desfigurada, va a ser comida por gusanos, va a ser quemada. O sea, va a estar completamente desfigurado allí en el infierno la persona. Por eso es que Jesús sufrió en carne aquí en la tierra el sufrimiento que la persona va a sufrir en el infierno, en el cuerpo. Y el alma de Jesús en el Hades sufrió lo que el alma y el espíritu de la persona van a sufrir en el infierno. Dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y esos golpecitos en la cabeza no era ahí, era duro, era con toda la fuerza que los soldados tenían. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la ropa, la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Fue herido y azotado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Marcos 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Romanos 15:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Coronado de espinas, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Fue desfigurado y sin hermosura. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado en los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fue crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Traspasaron sus manos y pies y costado. Y derramaré sobre la cabeza de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces dice que fue traspasado sus manos, sus pies y su costado. Crucificado con criminales. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Gálatas 3:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el Señor Jesús vemos que fue crucificado en medio de criminales. Fue el cordero del sacrificio, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Le dieron vinagre y hiel. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27, 48, y al instante, corriendo uno de Pastor, ellos, como una perdón que le esponja, interrumpa. y empapada de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mateo 15, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora sí, hermana, dígame. ¿Qué es hiel? Hiel, bueno, es una sustancia amarga que si nosotros vemos en los animales y en las personas también es una bolsita que está ahí sobre el hígado, si no estoy mal, ¿no? Y llamamos la hiel de la persona. Inclusive cuando se mata algún animal y se le van a sacar las vísceras, hay que tener cuidado de que esa bolsita no se reviente, porque pues queda amarga toda la carne o lo que esté alrededor. No sé si lo ha visto en los pollos, en las gallinas, en los animales, está eso, ¿no? La hiel. Es una sustancia amarga, muy amarga. Entonces dice que eso le dieron por comida y la sed le dieron a beber vinagre. O sea, cosas que él no podía comer. Dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En el Salmo 34. En Juan 19, mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cuando una persona moría, perdón, lo crucificaban y ya llegaba la hora que tenían que bajarlo, y no había muerto, le quebraban las piernas con un martillo gigante, con una maceta. Le daban en las piernas y se las quebraban para que muriera de dolor. Entonces, cuando llegaron a donde estaba Jesús crucificado, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, porque estaba profetizado que no le iban a quebrar ningún hueso. Era necesario que Jesús fuera levantado, es decir, crucificado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, de que iba a ser crucificado. Eso está en Juan 12. Entonces era necesario, él tenía que ser levantado para podernos salvar. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús murió en lugar de los pecadores, es decir, en el lugar que nos correspondía. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Echaron suerte por su túnica. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces vemos que se cumplen todas las profecías que estaban acerca de él. Sepultado con los ricos, en Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El alma de Jesús estuvo triste hasta la muerte. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Marcos 14. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Entonces vemos que el alma de Jesús estuvo triste, como dice, hasta la muerte. El alma de Jesús estuvo en el Hades. Dará el fruto en la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hechos 2:31. Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces el alma de Jesús estuvo en el Hades, pero no estuvo allí mucho tiempo, sino que Dios lo resucitó. El Padre lo levantó. Fue resucitado de los muertos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya habíamos leído estos pasajes, pero dice que Dios lo resucitó de los muertos. Jesús sería prosperado, engrandecido y exaltado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y acá no vamos a profundizar mucho porque de hoy en 8 días vamos a estar hablando sobre este tema, así que no pueden faltar a la clase. Dice que Jesús sería prosperado, engrandecido y exaltado al lugar que tenía antes. Dios envió a Jesús para salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solo Jesús es el único que nos puede salvar de la condenación en el infierno. Que no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces, el único que nos puede salvar, que nos puede librar de la condenación en el infierno, es el Señor Jesús. Jesús es el autor de eterna salvación. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es el Salvador. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Solo en el nombre de Jesús seremos salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Justificó al pecador. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Solo vimos un punto porque se nos acabó el tiempo. Nos quedan 8 minutos. Y de hoy en 8 días, este segundo punto es más corto. Así que retomamos a partir de acá y seguimos con el otro tema. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿Están todavía por ahí porque no los veo? Sí, pastor. Continuamos aquí, pastor. Ah, todavía están por ahí, que estoy aquí viendo que se me ha perdido las funciones. Aquí y no las... estamos, aquí estamos.
Todavía estamos en sala. Todavía están en sala, eso está muy bien. Ahora sí ya estoy viendo. Ahora sí, que a veces se me pierden algunas. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué era lo que estábamos haciendo con este tema? Se llama convencimiento de justicia. Ver el por qué somos justificados a través del sacrificio de Jesús. Y estábamos haciendo un recorrido que conozcamos desde antes de nacer lo que estaba profetizado a grandes rasgos, como un recorrido, un panorama por la vida del Señor Jesús. Todo lo que Él hizo para justificarnos. Y veíamos que al comienzo de la clase, que justificar es darle a cada uno lo que le corresponde. A nosotros nos correspondía la muerte, pero el Señor Jesús pagó por nosotros. ¿Hay alguien más que quiera participar, decir algo? Ya paré la grabación, ya no estamos grabando. Ah, no, sí, se está grabando.